puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio declarado justo soy en él.
quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé cómo Él vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu Cantemos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos colgado en el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, y hay culpa cargó, perdón recibo en la cruz.
En tu rostro ver el dolor señal, carga tremenda, la del mal, cada hecho vil, pensamiento ruin, cruenta corona en ti, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, mira y curva, cargó perdón, recibo en la cruz. Ya se oculta el sol, tiembla la creación, mientras expira su hacedor. Rostro el velo en dos, un clamor triunfal, todo cumplido está. El poder de la cruz, de la cruz, de la cruz, mi
Ayer escuchamos con los jóvenes mayores un mensaje, y una de las cosas que me llamó la atención, que uno las sabe pero es necesaria recordarlas, ¿no? A veces uno relaciona la adoración con la alabanza, y reconozco que es uno de los errores que tuve durante mucho tiempo en mi vida, particularmente estando en el ministerio de la alabanza. Pero el predicador lo que decía, que en el momento en que nuestro corazón está dispuesto a escuchar la palabra, allí sentado estamos adorando. Estamos adorando a Dios, recibiendo su palabra. Abrimos la palabra de Dios entonces en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, allí en nuestras Biblias. Versículo 15. Dice así. Es uno de los versículos más cortos de la palabra de Dios. Éxodo 20, versículo 15. No hurtarás. No hurtarás. Llegamos entonces al octavo mandamiento. Y uno se pregunta, ante un mandamiento tan corto, tan breve, de tan solo 2 palabras en el español, ¿cuánto habrá para decir? ¿Qué cosa de esto no lo sabemos? Bueno, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta justamente es tratar con aquellas cosas que para nosotros ya son comunes. Hay ciertas cosas en nuestra vida que quizás ya son un hábito, son un vicio incorporado, y a veces de tal manera lo tenemos para con nosotros que es un pecado del cual nosotros nos vemos alienados, es decir, como que no tiene nada que ver conmigo, porque lo que yo veo en la tele es lo que está mal y esas cosas no están en mi vida. Creo que una de las cosas que tiene justamente la palabra de Dios es mostrarnos tal cual somos frente a la justicia de Dios. Y una vez más hacer caer esos callos de nuestros ojos que no nos dejan ver que muchas veces, cuando nos creemos ricos, estamos pobres, ciegos, desventurados y desnudos delante del Señor. Y por lo menos en mi caso, esta fue la experiencia cuando me enfrenté a este mandamiento: no hurtarás. Desde chico, cuando me hablaban acerca de robar, me enseñaron acerca de que no solamente robar es asaltar un banco, robar un kiosco, llevarte mercadería del supermercado sin que te vean, sino también robar la goma en la escuela, la goma de borrar, el liquid paper, quedarte con algo de tu compañero. Pero el tiempo pasa y quizás hemos adquirido en nuestra vida ciertos vicios que nublan nuestro entendimiento acerca del octavo mandamiento. Y es acerca de ello que voy a llamar en esta mañana, con la ayuda del Señor y su guía, a que podamos reflexionar. Les invito una vez más a tener una breve oración. Nuestro bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por poder abrir tu palabra. Padre, pido tu guía, pido tu dirección en esta mañana, para que por medio de tu palabra, Señor, nos guíes a toda verdad. Oramos en el precioso nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. ¿Qué es lo que enseña este mandamiento? Es interesante que este mandamiento, uno de los más cortos, parece enseñar, de hecho enseña, algo a lo cual muchos le llamaría la atención de que la Biblia enseña: el derecho a la propiedad privada. Hoy en día está muy en boga aquello de que si pudiéramos de alguna manera abolir la propiedad privada, viviríamos en un mundo más en paz, donde habría mucha más igualdad. La propiedad privada es la razón de todos los males. Un poco ese es el pensamiento de Marx, ¿no? Y de repente, ese pensamiento que atraviesa la sociedad y muchas de las políticas que hoy tienen gran popularidad, está también incluso la idea de alguna manera, esa ideología robinhoodiana, ¿no?, de Robin Hood, de robarle a los ricos para darle a los pobres, porque de alguna manera la propiedad privada es un daño para aquellos que no tienen. ¿La Biblia trata con estos temas? Sí.
Dios era consciente de las desigualdades sociales, Dios era consciente de que había personas que tenían mucho y personas que tenían muy poco cuando Él instituye, cuando Él manda, cuando Él da esta ordenanza, ¿no hurtarás? Sí. No podemos decir que Dios ignora los problemas sociales de nuestra era, ni de ninguna era, ni de ningún tiempo. Y allí está, no hurtarás. Éxodo capítulo 22, si damos vuelta a la página, hay como un desarrollo un poquito más exhaustivos de algunos casos en los cuales se aplica esta ley del no hurto o el no robo. No estamos acostumbrados a utilizar la palabra hurto. Nosotros hablamos de choreo, perdonen la expresión, pero nosotros hablamos así, choreo, robo. Pero hurto es una palabra mayor que envuelve todo eso. Cuando hablamos de robo, hablamos de algo que es necesario ejercer de alguna manera la violencia física para quedarse con algo ajeno. Pero el hurto incluye el robo, pero también otras prácticas que son mucho más sutiles, como por ejemplo, tomar algo cuando nadie me ve, sin violencia, sin dolor, pero me quedé con algo que no es mío, con la propiedad privada de otra persona. Éxodo capítulo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí vemos algunos ejemplos casuísticos de la aplicación de esta ley. Obviamente aquí habla acerca de buey y de ovejas, pero también para el resto de los animales aplica por similitud. Y si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido de muerte, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Noten el derecho a la defensa de la propiedad privada también. Pero noten también lo siguiente, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. ¿Pero notaron el versículo 3 al principio? Si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Los mandamientos de Dios defendían también los derechos del ladrón. Porque si el que está robando en la casa lo está haciendo a plena luz del día, no es necesario ejercer violencia. Sabemos quién es el que lo robó, bueno, que sea traído a juicio. Pero cuando es sorprendido de noche y corre riesgo la vida de la familia, entonces en ese caso, si resultaba muerto el ladrón, no había pena de muerte para el asesino. Noten cómo Dios cuida de los derechos de la propiedad privada, pero a la vez la vida está por encima de la propiedad privada. Si el ladrón el ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Es decir, si el ladrón no tuviere con qué devolver aquello que robó, porque lo consumió, porque lo echó a perder, por lo que sea, el ladrón va a terminar siendo siervo o esclavo trabajando para aquel a quien dañó. Si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos y quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Y esto para nosotros también hoy es bastante actual. Vemos todas las mañanas un humo que viene de las islas, ¿no? Sabemos que hay gente detrás de eso, pero sabemos también de que pasa por desapercibido si nadie ve a quién lo hace. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Había juicio, había investigación acerca del hurto y acerca de los sospechosos. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová
habrá entre ambos de que no metió su mano a los bienes de su prójimo y su dueño lo aceptará y el otro no pagará, mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño deberá pagarla. Si el dueño estaba presente no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Y esto son lo que se llaman en derecho leyes casuísticas, donde se ponen casos como ejemplos e incluso sientan antecedentes. Lógicamente aquí no se hablan de muchas de las especies que hay en el mundo entero de animales, pero se halla de bueyes, de asnos, de ovejas. Pero estos animales eran herramientas de trabajo. Y hoy podríamos decir, cuando alguien me prestó a mí una motosierra, una rotopercutora, me la prestó en plena integridad y yo la devolví rota. Bueno, aquí aplica, por similitud. La palabra de Dios defiende la propiedad privada. Cuando vamos al Génesis capítulo 2, es interesante que allí aparece por primera vez la idea de que el Señor da en propiedad para el cuidado del hombre. Dice el capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Versículo 15 nuevamente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hay una responsabilidad que el hombre tiene sobre el lugar que Dios le dio para cuidar y guardarlo. Y a partir de allí, la defensa de Dios de lo que el hombre tiene, que es suyo. Acabamos de ver en Éxodo capítulo 22 cómo las pertenencias personales son reconocidas por Dios y defendidas por Dios acerca del uso o del mal uso que puedan hacer personas a quienes se le presta o quienes la hurtan. ¿Por qué el robo, el hurto está mal? Primera pregunta. En primer lugar, porque Dios diseñó y mandó cuidar legislando la propiedad privada. Aunque esto parezca ser una doctrina que piensan algunos y no en otros, Dios lo mandó así. Dios tiene en cuenta, Dios legisla, Dios manda a que la propiedad privada sea cuidada. En segundo lugar, ¿por qué hurtar, robar está mal? En segundo lugar, porque atenta contra mi prójimo. Nosotros bien sabemos que al abordar los 10 mandamientos, ya lo hemos dicho varias veces, los primeros 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Pero los segundos 6 mandamientos, o lo que algunos llaman la segunda tabla, hablan de nuestra relación con el prójimo. De tal manera que el Señor dijo que el primer y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, que es similar, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que cuando yo no cuido de la propiedad privada de mi prójimo, cuando yo tomo para mí algo que no es mío, yo estoy no amando, no cuidando, no honrando a mi prójimo. Pero en tercer lugar, porque manifiesta un espíritu codicioso y no conforme. No solamente porque Dios diseñó y mandó a legislar la propiedad privada, no solamente porque atenta contra mi prójimo, sino porque revela algo que hay en mi corazón.
Hay un proverbio, que es Proverbios 30:15, que dice: la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice basta. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen dame y dame. Y ese es el corazón que manifiesta la persona que es amiga de lo ajeno. Una persona que no se conforma con lo que tiene y quiere más. Hay alguien que dijo en base a este versículo que el robo es la sanguijuela de la sociedad, que no se conforma con lo que tiene. Voy a hacer una pregunta que seguramente a muchos de ustedes les llamará la atención y espero poder responderla. ¿En qué casos está permitido el robo? ¿En qué casos está permitido el robo? Bueno, la respuesta voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque sería larga, en ninguno. La palabra de Dios no deja lugar a lo ambiguo, es no hurtarás, no robarás. Por más que parezca sensata y heroica la doctrina robinhoodiana, como dije recién, de robar a los ricos para darle a los pobres, hay personas que tienen mucho y hay personas que se mueren de hambre, robar a los ricos para dar a los pobres también está mal, porque está mal robar. La pobreza no justifica el robo. En ningún momento en la palabra de Dios la pobreza justifica el robo. De hecho, uno de los proverbios más hermosos, y seguramente ustedes lo deben tener, hermanos, marcados en su Biblia, y yo le invito a buscarlo, Proverbios 30, versículo 8. Yo espero que lo encuentren en Proverbios 30, versículo 8. Proverbios 30, versículo 8, lo voy a buscar aunque lo tengo acá en digital. Dice así, el rey Agur: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre, hurte y haciendo esto, blasfeme el nombre de mi Dios. Qué precioso deseo el del rey Agur. Cuánta sensatez y cuánto conocimiento de los mandamientos de Dios. No sé si ustedes notaron en solamente 2 versículos cuántos mandamientos de Dios él tiene en cuenta. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Mandamiento número 9. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No tomar el nombre de Dios en vano. No hurtar. No codiciar. Para el rey Agur, el tomar algo que no era suyo, por más que no tuviera para subsistir, era una blasfemia para Dios. Era blasfemar el nombre de Dios. No hay grises en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, para el autor bíblico, aún robar para subsistir es blasfemar el nombre de Dios. Y yo me pregunto, si robar para subsistir es blasfemar el nombre de Dios, ¿cuánto más robar por nuestros deleites, por nuestros placeres, por nuestra codicia? Porque queremos solamente amontonar más cosas. ¿Cuánto deseo el de que haya mesura en el corazón, que haya sensatez en el corazón humano, principalmente en el del creyente, las palabras del rey Agur? Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza. Tengo miedo, Señor, de que si tú no me mantienes del pan necesario, me sacie y me olvide de ti, y te niegue tu nombre, y diga quién es Jehová. O que siendo pobre realmente me sienta con deseo de codicia y de quedarme con lo que no es mío. Y de esa manera blasfeme tu nombre. ¿De qué manera nosotros quebrantamos este mandamiento? ¿De qué manera el cristiano o no cristiano quebranta el 8º mandamiento? Bueno, en primer lugar, lo más conocido, lo más común y corriente, el robo directo. Lisa y llanamente. Desde el robo de un lingote de oro hasta tomar ocultamente una virome en la escuela, en el trabajo y quedármela es robo.
Por más que nos cueste reconocerlo, o lo duro que parezca, o lo enraizado que esté en nuestros corazones este hábito, tomarnos atribuciones de lo que no nos corresponde sobre la propiedad ajena, tomar algo de otra persona para mi uso personal sin su consentimiento es robar. Hermano, yo tengo que decir hasta acá que yo tengo un montonazo de cosas en mi haberes de falta. Y estamos hablando solamente de esto. Tomar algo sin el consentimiento de otro. La palabra lisa y llanamente, hurto. Éxodo 20:15 debería bastar solamente para alertarnos sobre esto. Pero hay muchos otros pasajes y que veremos a continuación. Acompáñenme por favor, hermanos, a Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 28. ¿Lo tienen? Efesios 4, versículo 28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La conducta del que está en Cristo implica que si uno tenía el hábito, el vicio, hurtaba, lo solía hacer, ya no lo haga más. Sino que no es sencillamente dejar de robar. Como he hablado en estos días con una persona, hablando puntualmente de los 10 mandamientos, el guardar estrictamente la letra del mandamiento ya de por sí es difícil. Pero cuando el Señor nos muestra en Mateo capítulo 5 realmente el espíritu de la ley, nos damos cuenta de que aún tomarlo letra por letra sería pecado. Porque uno podría estar hurtando quizás de maneras que no son las convencionales. Y uno podría decir, yo no me quedé con nada material que no sea de mi propiedad. Pero también, con lo buenos administradores que somos del tiempo en el trabajo, podemos estar robando también a nuestro empleador. Y esto va más allá de si mi empleador es bueno, si es malo, si él tiene mucha plata, si hay otros que pudieran estar haciendo lo que yo estoy haciendo. Porque es robar. Es hurtar, porque a mí me están pagando por eso. Y la persona que me está confiando eso, me está diciendo, yo te pago tanto por tantas horas que trabajes para mí. Pero dice, el que hurtaba no hurte más, pero no solo no robar, dejar de robar, sino trabaje. Es interesante acá en Efesios capítulo 4, que la conducta cristiana no implica dejar de hacer lo malo, sino positivamente hacer lo bueno. Y cada uno de los mandamientos no solamente tiene un aspecto negativo de no hacer, sino de realmente guardar de hacer lo que ese mandamiento dignifica. No solamente no matar, sino honrar la vida, cuidar y hacer todo lo posible para preservarla. No solo no adulterar, sino honrar el matrimonio, honrarlo, tenerlo como algo sagrado, no solamente no hurtar, sino trabajar y tener para dar. Aquí en Efesios hay varios ejemplos que caracterizan al cristiano y muestran este aspecto negativo y positivo en cuanto a la pasada manera de vivir. Versículo 22. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Podemos mirar esto como una persona que llega a su casa de su trabajo con ropa sucia y entonces se predispone a sacarse la ropa sucia, pegarse un buen baño y ponerse ropa limpia. El mandamiento del creyente no es solamente quitarse la ropa sucia, sino vestirse de Cristo. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad uno con su prójimo. Dios no solamente quiere que dejemos de mentir. No es me callo y no digo nada, porque si hablo entonces estoy muerto. No, si sabes una verdad y esa verdad es importante decirla en ese momento, está mal que no la digas. Es ocultar la verdad, es mentir.
Por lo cual no solamente no dar falso testimonio, sino decir siempre la verdad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que salga en la buena para la necesaria edificación. Por lo cual Dios quiere mucho más de que dejemos de hurtar, de que dejemos aquellos hábitos de quedarnos con lo ajeno. Pero también hay un segundo aspecto en el cual nosotros, cristianos o no, quebrantamos el octavo mandamiento. Y es mediante negocios fraudulentos. Romanos, capítulo 13, versículo 7, dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermano, yo en esta mañana lo que tengo que compartir es lo que la Biblia dice, y no lo que yo pienso al respecto. Oro por eso, por lo cual tiemblo al hablar de esto, porque la principal herida de la espada de la palabra la tengo que recibir yo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Podríamos decir, al que impuesto sobre el valor agregado, impuesto sobre el valor agregado. Podríamos decir, al que impuesto a las ganancias, impuesto a las ganancias. No es mi opinión. Resisto. Mi corazón resiste. Resiste porque sé que hay abuso, pero no es mi tarea pensar en eso. La palabra de Dios nos llama a honrar este mandamiento de no hurtar, de no robar. Hoy en día la evasión de impuestos es un gran negocio. Vivimos en un país, y lo sé, donde justamente los impuestos a las personas que trabajan ha llevado a muchos negocios a cerrar. Y es triste. Pero esto está acá, hermanos. Declarar falsamente algo también es robar. Subirse al colectivo y no pagar el boleto es robar. Que pase una vez porque uno se olvidó la tarjeta, y que pase 2 veces porque hay descuido, porque puede ser. Pero ese hábito está mal, hermanos. Porque la persona que conduce el colectivo no tiene la autoridad de dejar pasar libre a una persona. Él sencillamente es un empleado. Pero hay un impuesto por subirse al colectivo. Hay un precio por subirse. En el trabajo, lo decía recién, robar tiempo con pausas prolongadas, trabajo despreocupado, es robar engañosamente. Es interesante que aún venido el cristianismo y redimiendo mucho de aún la vida secular del tiempo de Pablo, de los griegos, en Colosenses capítulo 3, versículo 22, cuando Pablo le va a escribir a los esclavos, le dicen: siervos, ustedes obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué es lo que les está diciendo? ¿Les imponen cargas muy pesadas? Sírvanlos como a Dios. ¿Los explotan? Sírvanlos como a Dios. No como quienes quieren agradar a los hombres, sino como a Dios. Yo me pregunto, Iván, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Administrás tan bien el tiempo de tu trabajo como quisieras administrar el tiempo que pasás en la casa de un cliente para poder cobrarlo bien? ¿Para poder honrar a Dios? ¿Aplicás allí en el trabajo lo que quisieras que suceda en tu casa si vos le estás pagando el servicio a alguien para que trabaje?
Aquellos que alguna vez han tenido la oportunidad de pagar hora administrativa, ya sea hora de albañil, hora de plomero, hora de lo que sea, seguramente saben de que uno continuamente tiene que lidiar con la carne, con la ociosidad, muchas veces con la mala predisposición. Entonces uno tiene que estar encima porque le paga la hora, pero el tema es que hacen esa hora, entonces es necesaria supervisión. Hermanos, necesitamos supervisión directa para hacer las cosas correctamente en el lugar de trabajo. Quizás no la tengamos de los hombres, pero la tenemos de Dios. Y nosotros debemos hacer las cosas delante del Señor. Y no hacerlo es robar. Hay otra clase de robo de la cual quizás podemos ser hallados culpables. Y es robos por pagos retrasados. Y de repente uno incurre en, ya te lo voy a pagar, te lo pago en 2 o 3 veces, y de repente paga la primera cuota, la segunda, tercera, cuarta, quinta, quedan ahí. En nuestro país tenemos una particularidad, y es que lamentablemente pagar en cuotas implica devaluación. A veces es una tremenda negocio, una inversión, una oferta. Cuando te dicen 12 cuotas sin interés, cuando hay una inflación del 50 anual, uno dice, chao, de una. Pero qué triste cuando realmente hay abuso de eso y hay plata entre hermanos, hay plata una persona que de buena fe y con gentileza prestó y uno no lo devuelve, tarda en devolverlo o lo descuida. No solamente eso, sino aquellos que tienen biblioteca, y esto va para cualquiera que tenga libros míos, devuélvamelo por favor. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Esto también es valorar la propiedad privada del otro. Si el otro me prestó, yo tengo que devolver, porque me lo prestó. Hay préstamos que son para siempre. Y lo vuelvo a decir, un montonazo de veces. Y es muy posible que en mi biblioteca tenga algún libro que sea de mi papá. No es mío, yo tengo que entender que no es mío. Y tengo que entender que eso no me pertenece y tiene que volver a su lugar. Hay préstamos que parecen provisiempre. Bueno, los préstamos provisiempre no honran la propiedad del otro. Cuando el otro me presta y yo no cuido lo que me presta, no estoy honrando la propiedad del otro. Cuando yo leí este versículo, yo dije, este versículo es para mí. Y hermanos, este versículo es para mí. Romanos capítulo 2, versículo 21, Pablo le decía a los judíos, hablando acerca de su condenación, su pecaminosidad. Iván, ¿tú predicas que no se ha de hurtar? ¿Y vos hurtás? ¿Tú predicas que no se ha de hurtar? ¿Y hurtas? Hermanos, es pecado. Iván, es pecado. Quedarme con algo que no es mío, tomar prestado y no devolver, tomar sin que la otra persona se dé cuenta. Es pecado. Romanos capítulo 13, 8, recién lo leímos, no debáis a nadie nada, sino el amor. Porque dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo estoy haciendo esto, cuando me quedo con una herramienta que no es mía, que sé que es prestada, cuando me quedo con dinero que no es mío, que sé que es prestado, cuando no estoy pagando lo que se debe, cuando estoy cobrando más de lo que se debe, yo no estoy amando a mi prójimo. Una pregunta que podríamos hacernos, que creo que es un filtro natural, y es la ley, una ley universal. ¿Me gustaría a mí que me hagan lo que yo voy a hacer con la propiedad del otro? Eso es simple.
entonces no debo hacerlo. Pero en último lugar, les invito a leer un pasaje en Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. En Malaquías, Dios habla al pueblo reprendiéndole por sus pecados, por su mala administración, porque pensaban de alguna manera que ellos hacían cosas y Dios no se daba cuenta. Dios le reprende 4 cosas. En primer lugar, Dios le manifiesta al pueblo de Israel su desagrado con sacrificios inferiores, ofreciendo lo que está torcido, manchado, dañado. Buscaban lo peor que ellos tenían, lo peor del rebaño para darlo al Señor, y lo mejor se lo guardaban para ellos, para venderlo bien. Y pensaban que Dios no veía. Pensaban esto es suficiente para Dios. En segundo lugar, Malaquías, o Dios por medio de Malaquías, le mostró sus vidas inferiores, su estilo de vida inferiores. No estaban viviendo como debería vivir el pueblo de Dios. Reprende a sus líderes, reprende a los ancianos del pueblo, reprende a los sacerdotes, aquellos que deberían estar enseñándoles al pueblo. Ellos eran mediocres. Ellos mismos pecaban contra Dios y enseñaban eso. Los dirigentes no estaban dando el ejemplo adecuado al pueblo. Pero en último lugar, Dios a través de Malaquías mostró que ellos estaban quedando con cosas que le pertenecían a Dios. Malaquías 3, versículo 6, dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y leo esto y hago un parate y un gran signo de alerta. No voy a hablar de los diezmos, porque claramente entendemos que estamos bajo el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento no se nos reclama darle a Dios el 10% de todo lo que tenemos. Gracias a Dios. Sin embargo, cuando el Señor reprendió a los judíos del Nuevo Testamento, a los fariseos, que ellos diezmaban y contaban minuciosamente los granos para dar exactamente lo justo y no pasarse, ellos le dicen de que, mira, se tomaban el trabajo de hacer eso, pero dejaban pasar grandes ofensas a Dios, como el descuidar a los huérfanos, a las viudas, de la piedad. Se olvidaban de todo eso. Y eso estaba mal. No dar a Dios lo que Dios espera de nosotros es robar. No dar a Dios lo que Dios espera de nosotros es robar. Robar la gloria de Dios. Robar el corazón, la intención, la voluntad de darle a Dios lo que Él espera de nosotros. En Levítico capítulo, no lo busquen, en Levítico capítulo 27, 30 al 32, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo el diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, del diezmo será consagrado a Jehová. El primer diezmo lo dio Abraham a Melquisedec, ¿recuerdan? El diezmo no pertenecía a nadie más que al Señor. Las leyes legislaban de la propiedad privada lo que cada uno debía apartar para el Señor, para el cuidado del templo y el mantenimiento de los sacerdotes.
No tenemos templo, no tenemos sacerdote. Pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la ofrenda. Y es interesante, hermanos, que no solamente en el Nuevo Testamento se enseña acerca de la ofrenda. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 6, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y ovejas. En Éxodo 23, versículo 19, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y continúa. No todo era diezmo en el Antiguo Testamento. Había ofrendas al Señor también. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos enseña varias cosas respecto de la ofrenda. 1 Corintios capítulo 8, no lo vamos a buscar, y 9, 1 Corintios 16, Marcos 6, define como un deber cristiano la ofrenda. Con estas palabras, sacrificada, alegre, voluntaria, espontánea, proporcionada, abundante, secreta, humilde, regular y confiada. No sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Dios ama al dador alegre. Si insistiéramos en cuál es la proporción en la cual deberíamos dar al Señor, caeríamos en un legalismo, porque no hay un porcentaje en el Nuevo Testamento. Pero la palabra de Dios nos llama a ser dadores alegres para el Señor. Hoy no tenemos un templo que mantener, no tenemos que mantener a sacerdotes que trabajan a tiempo completo. Pero hay algo que yo creo que nos olvidamos, de alguna manera. David decía, y cantamos en esta mañana, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Cuando nosotros le damos al Señor, no le estamos dando a Él de lo que nos pertenece, de lo nuestro. Le estamos dando de lo que a Él le pertenece. Supongamos, hermanos, no importa, hay hermanos aquí que dan el 25% al Señor y hay hermanos que dan el 7%, hay hermanos que dan el 50% o capaz que el 90%. Está bien, no hay un porcentaje en la Biblia. La pregunta es, ¿qué hacemos con el resto? Tampoco es nuestro el resto. ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Sabemos que somos administradores de Dios? ¿Sabemos de que no tenemos nada nuestro que hayamos conseguido por nosotros? ¿Qué tienes que hayas conseguido? Y si no lo conseguiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras conseguido? Decía Pablo a los romanos. ¿Acaso no te lo dio Dios? Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Ser malos administradores de las cosas que el Señor nos da. Aún sea el 90% que nos quedamos en el bolsillo cuando damos el 10% en la iglesia, el 15%, el 12%, el 8%. ¿Qué hacemos con eso? ¿Honramos a Dios con nuestro dinero? No honrar a Dios con nuestro dinero, no honrar a Dios con nuestras vidas, no honrar a Dios con nuestras actitudes, es robar también a Dios. Gracias sean dadas a Dios que Cristo en la cruz murió por los ladrones. Cristo murió por los malhechores. Porque yo soy el primero que tengo que levantar la mano y decir, mi vida estuvo llena de hurtos y robos. Y para eso el Hijo del Hombre vino a este mundo y nunca robó. Nunca robó. Nunca dejó de pagar tributo. Nunca dejó de pagar lo que correspondía. Nunca se endeudó. Y Él murió en la cruz por mí. Que toda la gloria sean dadas a nuestro Dios. Nuestro Padre del Cielo, gracias por Cristo. Gracias porque conoces nuestro corazón, conoces nuestro pecado. Y el perfecto Hijo de Dios murió en la cruz por nosotros, ladrones. Porque el que roba es llamado ladrón entre nosotros. Nos maravillamos del hurto y del robo cuando el que lo comete es otro. Padre, pero en esta mañana nos avergonzamos porque tu palabra va dirigida a nuestros corazones. Padre, clamamos a ti, que nos des sabiduría, entendimiento de parte de tu Santo Espíritu, Señor, para analizar nuestros corazones y ver qué es en lo cual nosotros estamos deshonrando el octavo mandamiento. Estamos robando, no honrando la propiedad del otro. Pero sobre todo, Padre, guárdanos de robarte a ti, de pensar que lo que tenemos nos pertenece, lo conseguimos nosotros como el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pensaba que él había conseguido toda su gloria, oh Dios. Líbranos, Señor.
Señala nuestro pecado, Padre, produce en nuestro corazón arrepentimiento y guíanos a honrarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.